Buenos días, muchachos. Ya a la orden. ¿Quién me escucha por ahí? Buenos días, sí se escucha. Sí, gracias, Julián. Buenos días. Vamos a esperar nada más un minutito más en lo que llegan cuando menos la mayoría de los compañeros, ya para iniciar. Bueno, pues ya estamos un buen número. Vamos entonces a dar inicio con este tema que tenemos para el día de hoy. Ya tenemos preparado algo sobre lo que son los factores culturales, su influencia, su participación en el fenómeno salud-enfermedad. Bueno, pues tenemos entonces aquí este enunciado. Antes de iniciar, queremos considerar que o mencionar ante ustedes que el elemento, el término cultura, en este caso sabemos que la palabra cultura se puede ocupar en dos grandes significados. Por un lado, puede considerarse como se dice en estos términos, el bagaje, es decir, el acúmulo de conocimientos que puede tener una persona. Y en ese sentido se llega incluso a mencionar, ¿verdad? Qué persona tan culta, es decir, conoce de alguna disciplina, alguna carrera, alguna ciencia, técnica, qué sé yo, ¿verdad? O de oficio, pero aparte dice, bueno, conoce de música, geografía, de historia, ¿no? Conoce mucho, es una persona muy culta, decimos. Por otra parte, y en este punto también hay que hacer diferencia, que no es lo mismo tener conocimiento acumulado a ser una persona educada, porque ya la educación pues está precisamente manifiesta por la manera de ser de la persona, que de tal manera que pues tenemos aquí un grande contraste, ¿no? Se da el caso de personas con mucho conocimiento, pero decimos, ay, qué persona, bueno, conoce mucho, qué barbaridad, sí, pero para tratarla, qué difícil de trato, qué persona tan complicada. Entonces ahí decimos, no, pues una persona muy culta, pero mal educada, ¿verdad? Como también puede ser al revés, ¿no? Personas que tienen muy poco conocimiento, que se da, ¿verdad? En diferentes círculos y que son personas de un tacto muy especial al tratar con los demás. Bueno, eso en cuestión de lo que se refiere al primer enunciado. Tenemos por otra parte el asunto de la cultura cuando se refiere a los usos y las costumbres que tienen precisamente las personas. Y en virtud de tratarse nuestra materia, salud pública y orientada hacia lo que es la atención de la población, entonces, o la comunidad, pues entonces, en ese sentido lo vamos a trabajar en esta oportunidad. Muy bien. Entonces, como nación, ¿verdad? Tenemos nosotros la cuestión de que se toman decisiones en diferentes ámbitos, en diferentes niveles, precisamente para conseguir que todos los adelantos de las ciencias y primordialmente lo orientado a la atención a la salud, pues estén disponibles a lo que se refiere a toda la ciudadanía, que no quede alguna parte fuera de este contexto, de este alcance. Bueno, pues se supone que así debe de ser, sin embargo, pues la realidad nos dice otras cuestiones, ¿no? Otra situación, por eso decimos es la cruda realidad. Bueno, pues entonces la enfermedad y la salud son dos conceptos que de pronto en las culturas pueden manejarlo en diferentes términos, de tal suerte que aquí mismo ya hemos comentado en alguna otra de las sesiones que pues de pronto dicen, no, pues está medio malito, parece que ya la enfermedad lo está dejando. Son términos que nos indican claramente o nos dejan con mayor claridad ese continuum
que se da entre el término o entre el estado de salud y enfermedad. Y así también las culturas pues lo van manejando de diferentes maneras, de tal forma que en un momento dado se van haciendo una especie de enfoques de diferente tipo, pero aquí a nosotros nos interesa combinarlo o verlo de una manera más integral, considerando varios elementos, ¿no? Desde el punto de vista sociológico, el antropológico y biológico también, que nos van permitiendo tener un concepto más claro, más definido de este asunto. Entonces, desde el punto de vista antropológico, o sea, refiriéndose propiamente a lo que es en sí la estructura del hombre, la salud, dice acá, está vinculada a factores políticos, económicos, de los que ya hemos hablado, que pautan las relaciones humanas, dan forma al comportamiento social y condicionan la experiencia colectiva. Notemos cómo estos mismos elementos, ¿verdad? También hay entre ellos una interrelación, ya lo han trabajado ustedes en las tareas que se les han dejado, y esto pues nos lleva también a cierto comportamiento en el ser humano. Acá en lo que se refiere a nuestro hemisferio occidental, como se nos llama, también tenemos una cuestión que considera cuando hablamos desde el punto de vista de la salud pública. Encontramos nosotros, ¿verdad?, que existen ciertas situaciones de la sociedad, dice acá, que inciden en las causas de los problemas de salud y también van a prevenir dichos problemas a través de las conductas sanas y saludables. Notemos este punto en particular. Es decir, la manera de ser, el comportarse o lo que en otros términos se le llama el estilo de vida, de esto va a influir de alguna manera en este resultado. Ser sano y saludable, eso va a traer, va a tenerse como resultado de ciertas conductas. Y entonces encontramos nosotros que en este mismo enfoque del comportamiento del ser humano, o sea, viéndolo desde el punto de vista de la antropología, ¿verdad? Se hace también y se abre esto a considerar también de alguna manera la cuestión ecológica, es decir, el ambiente en el que se encuentra el ser humano o el grupo social y la cultura. O sea, notemos, ya hace un momento comentábamos algo sobre la cuestión de la interrelación que se da entre los elementos políticos y económicos. Acá tenemos ahora otro binomio ecológico y cultural, la costumbre del hombre en relación a su medio ambiente. Y esto también nos trae ciertos riesgos para la salud que están creados precisamente por la cultura del hombre. Todos hemos oído, por ejemplo, lo que se da en ciertas áreas donde se habla de la tala de los montes. El hombre pues lleva a cabo esto con el propósito de pues negociar, ¿verdad? De comercializar las maderas. Lamentablemente, al no haber una cultura ecológica, tenemos el asunto de los suelos que se ven empobrecidos e incluso pues arrasados por las corrientes, ya, pues ya no solamente del agua, sino también del viento, y esto obviamente afecta el medio ambiente y por lo mismo la salud. Entonces la cultura nos va a determinar la distribución socioepidemiológica de las enfermedades desde dos puntos de vista muy diferentes. Uno, desde el punto de vista local, es decir, en el lugar donde se encuentran las personas, porque tenemos aquí que hablarlo en plural, ¿verdad? Para que sigamos en ese tono de que estamos haciendo mención de la cuestión comunitaria de grupo o sociedad. Bien, entonces, el comportamiento de las personas, la manera que se comportan, predispone a la población a determinadas enfermedades. Ahorita, por ejemplo, seguimos todavía con este ingrato botón sanitario que pues se nos ha dicho claro, esto es resultado de nuestro comportamiento en los últimos 20 días del 2020. Entonces hubo, pues que la fiestecita familiar o de la colonia o del barrio, ándele pues, y ya tenemos aquí ahora los terribles resultados, ¿no? Una cuestión local. Desde el punto de vista global, a ver, perdón, tenemos también que encontramos pues estas influencias de otra naturaleza, económico y políticas, que también nos van a mover hacia la cuestión de actuar
de una manera en el medio ambiente y que esto también puede llevarnos a la afectación de la salud. Pues ahorita con este asunto de la pandemia estamos aprendiendo mucho porque una pandemia todos lo sabemos. Es una afectación de carácter, pues no solo local, sino no solo estatal, ¿no? Sino incluso global. Lo tenemos y estamos oyendo de países que incluso lamentablemente siguen enfrentando esta situación igual que nosotros con botones rojos. Bueno, situación grave. Bien, entonces tenemos nosotros que es importante considerar estos hábitos que condicionan nuestra salud y podemos ver aquí, por ejemplo, este punto, estos 3 puntos. Uno, en la cuestión del tiempo dedicado al trabajo y el tiempo dedicado al descanso. Ahorita pues podríamos argumentar, ¿no? Pues los salarios están por los suelos, andamos mal, la canasta básica se nos ha ido para arriba, pues busquemos otra chambita, algo más que realizar o un segundo trabajo. Obviamente esto afecta el tiempo de descanso y entonces esto va a afectar pues, el sistema inmune, el estado de ánimo y tarde o temprano nos viene alguna afectación. La cuestión de la alimentación. Pues se me hizo tarde, pues ahí en la parada del camión a ver qué encuentro, aunque sea un juguito de naranja de 1 litro, ándele pues pura azúcar, no es otra cosa porque un jugo pues sabemos que es una taza a lo más, ¿no? Desde el punto de vista nutricional, pero pues andamos corriendo por los 2 trabajos, pues esto le va a afectar también a la alimentación y obvio a la higiene personal. Entonces aquí tenemos 3 elementos importantes, la organización del tiempo, la alimentación y la higiene personal. Hábitos, ¿verdad? Una cuestión es, por ejemplo, que hoy me dormí, qué barbaridad, se me hizo tarde, o sea, voy corriendo, pero fue hoy, ya en la tarde o por el trayecto del día, puedo equilibrarme un poquito, me doy un tiempecito para un relax, equilibrar un poco mi alimentación. El problema, jóvenes, es cuando esto se convierte precisamente en un hábito, es decir, la costumbre de todos los días o de la mayor parte del tiempo. Agregamos también otros elementos como es la limpieza del hogar, la ventilación del hogar, que no es lo mismo, ¿verdad? Una cosa es limpiar, sacudir, barrer, acomodar y otra cosa es abrir las ventanas, las cortinas y que circule el aire, que entre el sol. La forma y condiciones en que se nos desplazamos al trabajo, no es lo mismo irse cómodamente, aunque sea en el bochito, como decimos, a ir apretujado ahí en el camión, son cuestiones muy diferentes. La manera de organizarnos en nuestro trabajo, porque también habemos quienes pues tenemos el escritorio hecho todo una desgracia y que no sabemos ni dónde quedó el orden del día de hoy. La cuestión del tiempo también para la diversión o lo que llamamos el tiempo de ocio, ¿no? Me voy a distraerme, hoy no voy a hacer nada. Bueno, está bien, lo organizaste así, o se organizó así el grupo social para distraerse un poquito, salir del tren del vida cotidiano, de acuerdo. Mientras todo esto esté orientado hacia los buenos estilos de vida, una casita limpia, bien ventilada, la organización del trabajo también, todas esas condiciones también, el clima, el ambiente, por ejemplo, tenemos el caso de los trabajadores de la construcción, mucho polvo, sobre todo en este caso de la cal, del cemento, y sin protecciones, ¿verdad? Para respirar, pues obviamente a la larga va a haber problemas pulmonares, el carpintero es otro, el pintor con los vapores, cosas de esa naturaleza que van afectando. Entonces, todas las actividades de nuestra vida están condicionadas culturalmente. ¿Por qué te portas así? Pues así se ha hecho siempre, todos hacen lo mismo. No, 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 calma, calma. Hay que tener cuidado porque esas costumbres, ¿verdad?, pueden afectar nuestra salud. Entonces, la cultura tiene que irse moldeando y acomodando, esto es homogeneizar, ustedes saben, un homogeneizado es algo que está eh, parejo, digamos, ¿verdad? Que haya un comportamiento ya de la sociedad más apegado a lo que vienen siendo las reglas generales de la buena salud. Correcto, entonces los seres humanos pues tenemos cierta cultura determinada para la salud y de ahí nos comportamos de alguna manera tomando lo que para nosotros consideramos los principios más saludables,
quiero aclarar, aunque tengamos colegas de la misma licenciatura o al mismo nivel, es decir, a nivel licenciatura en otras disciplinas, notemos que no tenemos las mismas conductas, los mismos comportamientos, ¿verdad? Entonces hay que orientar esto hacia principios más sanos, primordialmente. Entonces tenemos algunas teorías culturales en cuanto a la salud y vamos a revisar aquí de una manera rápida dos líneas. Tenemos aquí la cultural o conductual y la materialista o estructural. Notemos esto, ¿sí? Son dos aspectos diferentes de este entramado de la cultura en cuanto a la salud. Por una parte, desde el punto de vista cultural o conductual, que es propiamente la conducta, lo que estamos mencionando hasta este momento, tenemos y leemos textualmente, es un conjunto de creencias, valores, normas, ideas y conductas de los grupos sociales más desfavorecidos y que esto pues tiene como origen precisamente las desigualdades que se dan a nivel social y esto obviamente va a pegar en las desigualdades del estado de salud de los mismos. ¿Por qué razón? Porque incluso se habla de la cultura de la pobreza. Los pobres, dice aquí, tienen preferencia por conductas no saludables, estilos de vida insanos. No nos extraña, ¿verdad?, que pasamos por las colonias populares, como decimos, y por las ventanas cerradas de par en par, ¿no? Las cortinas corridas. Entonces, la pregunta es aquí, ¿en qué momento circula el aire en esa vivienda y en qué momento entra la luz del sol, que son dos elementos muy importantes? Ya no veamos hacia el interior, que incluso pues está apilada la ropa sucia o en la noche se queda también en el fregadero el apiladero de trastos sucios, favoreciendo pues la propagación de lo que son la fauna nociva. Entonces esas costumbres, ¿verdad? No sanas, no saludables, dice aquí el documento, son precisamente el resultado de ese estilo de vida insano. Tenemos también de considerar precisamente que esto pues, nos lleva a ciertos elementos que se convierten en determinantes de la salud. Si bien es cierto, de pronto lo podemos ver a nivel individual, esto elevándolo o proyectándolo de una manera exponencial, pues incluso también se lleva hacia lo que viene siendo la afectación a nivel de lo que es la sociedad. ¿Verdad? Bueno, esto es por una parte, la teoría conductual o cultural. El segundo, materialista o estructural. Es decir, aquí nos dice, ¿verdad?, cuestiona la idea del poder de libre elección y que este sea el origen de las desigualdades en salud. Entonces, aquí se nos destaca, ¿verdad? Estamos hablando precisamente de los factores relacionados con la exposición no voluntaria a un entorno social deficiente y arriesgado para la salud. Pensemos en el caso concreto de lo que se le llama las ciudades perdidas. ¿En dónde están ubicados? En ocasiones se ubican los asentamientos en terrenos cuyas características, hablando del suelo, es un suelo que no tiene la firmeza, la consistencia suficiente para el soporte de lo que viene siendo las edificaciones, ¿no? Hace años me sucedió, por ejemplo, una desgracia en una parte norte del estado de Hidalgo, donde pues, después de que no fue propiamente un huracán, sino que fue una tormenta que se estancó y pues, es decir, no avanzaba, no había viento, y entonces, es decir, los vientos suficientes para empujar el manto de nubes y esto favoreció una caída, o sea, la precipitación pluvial fue demasiado intensa y favoreció crecientes de tal manera que en una cañada entre cerros, pues ahí había un asentamiento, ¿no? Las personas ahí se acomodaron, pero esta cantidad de agua reblandeció el terreno y también hubo crecientes y pues prácticamente esa población desapareció del mapa. Entonces, que estamos hablando de una cuestión material, estructural, ambiental, que expone de manera involuntaria a ese grupo social a una situación de salud. También se habla, pues no mal recuerdo, por la década de los 90,
También se dio una situación similar en la ciudad de Tijuana, donde las personas que se dedican a la construcción establecieron un fraccionamiento. Pues aquí hay que ponernos aquí, pero es que aquí pasaba el agua hace años. Oh, pues hace años. Y vean ustedes que estamos aquí, no ha llovido durante varios años. O sea, sí llueve, pero no para que tengamos temor. Pues llegó el momento, compañeros, en que hubo también igual una tormenta muy intensa, y hubo una creciente y justamente arrasó las viviendas, ¿no? O sea, es una cuestión que estamos considerando en este punto. El otro lo podemos mencionar también a nivel laboral o en el caso, por ejemplo, de los asentamientos, las colonias que se instalan precisamente cerca de factorías, hablando de lo que viene siendo, por ejemplo, la industria del cemento, de la cal. Ahí siempre hay polvos y son polvos muy nocivos y pues esto pues obviamente está exponiendo a la población, ¿verdad? Siempre las zonas industriales se ponen en alguna parte donde puede ser más favorable para la población. Lamentablemente la población dice, pues para que no nos quedes lejos del trabajo, y pues ya se van acercando y eso los expone. Entonces tenemos todos estos factores socioculturales que de alguna manera nos afectan, las costumbres que estamos mencionando, ¿no? Yo me levanto y me tomo mi cafecito, son costumbres todos los días, mi cafecito. El día que no tomo mi café, eso, mi día no es agradable, ¿no? Por ejemplo, ocupaciones, el tipo de actividad que se realiza, y no solamente el trabajo, no estamos condenando, sí que quede claro, compañeros, no estamos condenando el trabajo, sino las condiciones, ya vimos la cuestión material que también en la que se realiza. ¿Cuántos accidentes se han dado a nivel de fábricas o de empresas bien instaladas de buen nombre solamente porque el trabajador no llevaba los implementos propios de protección? Hablemos de las pescaderías, por ejemplo, notamos que esas personas generalmente utilizan botas, por la razón, pues son suelos que se manejan de manera húmeda, muy mojados, ¿no? Pues botas antiderrapantes para uno, evitar la exposición a la humedad. Por otro lado, la exposición a una caída. Los valores, que es lo que yo considero como más propio, lo que me interesa más en su momento, ¿no? Las creencias. Creencias, notemos que en el otro recuadro tenemos el aspecto de la religión. Las creencias, es decir, qué es lo que yo creo que es más bueno o que es más nocivo para mí. En la religión, pues ya es completamente la cuestión de la práctica de fe, que viéndolo desde el punto de vista antropológico también y sociológico es un elemento importante dentro de la sociedad. El lenguaje, muchas veces el lenguaje que no es, ya lo comentamos en otra de las clases, parte del personal de salud, de su actividad es la comunicación y la enseñanza. O sea, somos nosotros enseñadores en este terreno y debemos ocupar un lenguaje que sea accesible para que la población comprenda de qué se trata. Las normas, eso ya es otra cuestión de otro terreno, ¿verdad? Algo criticaban ustedes en sus trabajos, y hablo de la crítica sana, ¿sí? Para que se comprenda en la cuestión de lo que la actividad del legislativo, que son los que se encargan de establecer las leyes, las normas y los reglamentos. Y obviamente las actitudes ante la enfermedad. ¿Por qué razón? Porque no todos nos comportamos exactamente igual. Hay quien incluso apenas una pequeña fiebre y corre con el médico, ahí anda tocando la puerta de la farmacia porque esa pequeña fiebre lo está acabando. Otros no, otros están casi agonizando por el dolor y dicen ya pasará. Las actitudes pues que se tienen en este sentido. Bien, hablemos algo acerca de lo que viene siendo de dónde vienen pues todas estas costumbres, cómo es que se adquieren y cómo es que prevalecen en nuestra sociedad. Tenemos un grupo primario que precisamente es el que se encarga de dar la fuente primaria, inicial, básica, de donde se toman precisamente todos estos patrones de conducta. Y esto reside primordialmente en la familia, que es la estructura básica de la sociedad, y ella nos proporciona protección, seguridad económica y también la recreación. Pero dentro de este ámbito, pues nos va transmitiendo sus creencias, sus conductas, ¿verdad? Los valores
que influyen en el proceso salud-enfermedad. Ya que hablamos aquí de la cuestión de las conductas y en relación precisamente a lo que nos ocupa, pues está el caso, ¿verdad? Ya en el que trae su servidor a la mente, tiene ya algunos años que por disposición sanitaria en las mesas de los restaurantes o decimos luego de las fonditas de la esquina no debe haber salero. Sin embargo, en casa, pues en casa yo mando, ¿no? Y mi conducta, mi manera de ser dentro de mi familia, pues yo siempre tengo el salerito para que a todos se le ponga sal. Todos sabemos que el consumo excesivo de sodio, pues nos va a favorecer a la larga la tendencia a problemas primordialmente de hipertensión o problemas cardiovasculares. Notemos esto, ¿verdad? Entonces, hay sociedades que tienen esa costumbre, alimentos muy saladitos, muy dulcecitos o grasositos, pues eso son conductas. ¿De dónde se adquirieron? En la familia. Mi familia se acostumbra así. Perfecto. No lo vamos a condenar, solamente sí que quede claro, no es la manera correcta. Tenemos también el asunto de la influencia que en un momento dado recibimos de nuestros maestros en los diferentes niveles, desde el jardín de niños hasta los posgrados, los vecinos, ¿no? La influencia de los que tenemos ahí como vecinos en nuestro hogar, los compañeros de juego, de trabajo, estos influyen también dentro de nuestras costumbres a nivel de lo que se refiere a la atención de la salud y la enfermedad, aunque lo hacen en menor grado. ¿Por qué razón? Porque con ellos no tenemos tanto contacto como sucede con la familia. Como grupo secundario podemos encontrar nosotros precisamente la cuestión de las asociaciones, grupos a los que pertenezco, llámense sindicatos, grupos políticos, grupos, ¿qué más podemos decir? De altruistas, grupos étnicos, es decir, la raza en la que en un momento dado, si alguien quiere preguntar, Arcelia, bueno, escucho. Maestro, yo le quiero preguntar, los valores ahí, ¿qué entra en los valores? Ahí en la cuestión de salud, en la familia. En los valores. Notemos que la escala de valores abarca mucho, ¿no? Lo que es que el respeto, la fraternidad, la amabilidad, el compañerismo. Todos estos, y en ocasiones por hacer, vamos, los valores, vamos, quiero ejemplificarlo de pronto, ya que establecí la pregunta y te agradezco la confianza, por el respeto que yo tengo en un momento dado, pensémoslo así, por un integrante en particular de la familia, pensemos por mamá, pues yo me inclino por lo que mamá dice. O bien, es que en la escuela, pues tengo el maestro fulano o la maestra fulana y por el respeto que yo tengo a él, adquiero más esa conducta, aunque no sea del todo sana. ¿Sí? O sea, quiero ejemplificarlo en el sentido negativo en este instante, pero también puede darse en el sentido positivo, ¿no? Fui a una cena con los vecinos, oye, qué bien, cómo se organizan para tener sus alimentos, la manera en que se sirve, lo balanceado, hay que adoptarlo nosotros, o sea, ese respeto, esa atención que se da de pronto puede afectar ya positiva o negativamente. Espero haber contestado y así podríamos ampliarlo en los demás sentidos, ¿no? Bien, entonces estamos hablando aquí de los grupos étnicos, ¿por qué razón? En nuestro país, pues aquí en el caso nosotros, por ejemplo, hablando de lo que es en esta zona oriente del país, pues tenemos aquí en Jalisco ciertos grupos étnicos, propiamente en Jalisco tenemos Nayarit también, Michoacán también tiene lo suyo, ¿no? O sea, si volteamos hacia los grupos étnicos, ellos tienen ciertas costumbres que en su momento, nos guste o no, los alcanzamos a adoptar. Que son buenos, adelante. Pero si son perjudiciales, pues hay que ponerlo en la balanza, ¿no? Las clases sociales, ese es otro asunto. La clase social baja, que le llamamos nosotros, la clase media, la clase alta, también todos estos influyen en la transmisión de la cultura y se les considera como un grupo secundario. Y tenemos otros elementos como el ingreso económico, que ya fue trabajado, la cuestión de la educación, que ya lo comentábamos al principio, no es lo mismo tener un conocimiento que tener educación. ¿Sí? Pensemos, ¿ya? Estamos nosotros trabajando dentro de lo que son las ciencias de la salud y preparándonos precisamente para atender bien a nuestros pacientes, correcto.
Pero pues resulta, bueno, ustedes han oído la crítica, ¿no? Voy al consultorio y el doctor me dice que no fume y ahí tiene el cenicero lleno de colillas. Me dice que no tome refresco y pues ahí está la negrita a un lado. Y no la pequeñita, sino hasta la de 600 mililitros. Entonces, esas cuestiones de educación son también importantes, ¿no? La ocupación en que estamos trabajando, a qué nos dedicamos, todo esto influye también dentro de lo que se refiere al fenómeno, ¿verdad?, de salud, enfermedad, y también esto, ingreso económico, educación y salud, tiene su propia influencia en el nivel de vida y los accesos a los servicios de salud. ¿Por qué razón? Lo que ya comentamos, ¿no? Hay quienes rápidamente procuran la atención, otros pues como que somos más tardaditos y eso también afecta. Bien, avancemos. A nivel de los países podemos nosotros ejemplificar esto de manera así rápida, ¿no? Los países subdesarrollados tienen mayores problemas con con cuestiones de infecciones y parasitarias. Esto nos lleva a un círculo vicioso, ¿verdad? Podemos encontrar un continuum aquí de que esto pues, nos lleva a una mayor mortalidad infantil a causa de la desnutrición primordialmente. Y por lo mismo, pues entonces, ¿qué es lo que sucede? La esperanza de vida se ve acortada. Aquí estamos haciéndolo, llevándolo en el sentido precisamente de este tipo de problemas, infeccioso y parasitario. Pero pues también si tenemos el asunto de, como estamos comentando, los trabajadores de la construcción no se protegen, pues los pulmones van a ser afectados tarde o temprano, por un lado. En los países desarrollados tenemos otro escenario. Predominan las enfermedades de tipo crónico-degenerativas. Aquí tenemos la referencia, por ejemplo, a nivel del corazón, la cuestión de infartos, hipertensiones, cánceres en sus diferentes presentaciones, problemas de la diabetes y otros más, ¿no? Esto aquí, entonces, ¿hacia dónde orientamos el problema? El problema está orientado hacia las personas mayores. En la cuestión de la mortalidad infantil, pues aquí esto es menor, se reduce, es decir, tenemos oportunidad de alcanzar una expectativa de vida mayor todavía. Entonces, sin embargo, en el caso de México, ya lo comentamos en la clase inicial, en el caso de nuestro México, estas cuestiones se dan de una manera amplia, ¿sí? Tanto enfrentamos problemas propios de países subdesarrollados como también de países desarrollados. O sea, es un mosaico un poquito interesante. Tenemos también que enfrentar las cuestiones de la industrialización porque la cuestión de los accidentes, no solamente viales, sino también en el ambiente laboral, las enfermedades causadas por la contaminación, que ya lo estábamos comentando, física, pues tenemos el asunto de los agujeros en la capa de ozono y con esto la incidencia de los rayos del sol, que el sol ya no es tan bueno lamentablemente, no porque el sol se haya dañado, sino porque ya nuestra atmósfera está afectada, pues nos favorece el incremento de ciertos problemas a nivel de piel, cuestión química, los humos, los polvos, ¿no? Problemas sociales, la cuestión del alcoholismo, farmacodependencia y la delincuencia en sus diferentes manifestaciones, son todos elementos que de alguna manera nos vienen a afectar a nivel de nuestra sociedad. Entonces, no debemos enredar ni de ninguna manera la cuestión cultura con sociedad. Son dos elementos que si bien están interrelacionados, son cuestiones diferentes, ¿sí? La cultura es aquello que da forma y envuelve una sociedad. Ya lo mencionábamos, en un momento dado el conocimiento que se tiene, pero también tomar en cuenta las costumbres. Y la sociedad, pues, es el conjunto de relaciones que se dan en un hábitat, ¿no? ¿Por qué? Porque en una colonia puede haber personas de clase económica baja, media o incluso alta, pero allí viven. Entonces se van relacionando entre ellos. Muy bien. Entonces, pues a esto de la cultura, pues va dejándonos algunos criterios y también valores que de alguna forma van influyendo ya a nivel de la persona o incluso del grupo social, dándonos precisamente el gran entramado del comportamiento ante el fenómeno salud-enfermedad. Y esto pues está, dijimos, en un continuum donde de pronto pues prevalece más uno, prevalece más el otro. El propósito es que haya el mayor equilibrio posible para mantener nuestra sociedad sana. Entonces, la educación para la salud es fundamental, dice acá, ¿verdad? En las sociedades para, uno, modificar conductas no saludables. Dos, promocionar conductas saludables. Vamos entendiéndonos, modificar conductas no saludables. Todos tenemos las propias, ¿no? Unos más, otros menos. Aquello que vemos que no es correcto, pues irlo corrigiendo.
promocionar, es decir, impulsar aquellas que son saludables propiamente. Y con esto, pues, provocar ciertos procesos de cambio social, que es posible, lamentablemente, como son patrones de conducta, ustedes lo saben, los patrones de conducta son de lo más complicado para trabajar e incluso para modificar. Esto entonces nos lleva a la cuestión de los estilos de vida y las conductas, o nos debe de llevar más bien a estilos de vida y conductas saludables, donde deben pues, ponerse mucho hincapié, tomar muy en cuenta esos aspectos que traemos de nuestras culturas, independientemente de dónde vengan, familia, los maestros, compañeros de trabajo, de la escuela, de la etnia en la que pertenezco, y en fin, todo esto que debe orientarse precisamente, perdón, hacia los aspectos más saludables. Leemos. Se han multiplicado las investigaciones en las que se demuestra cómo el estilo de vida de una persona afecta a los riesgos de enfermar y morir. Es decir, esa forma de ser de la persona de alguna forma, de alguna manera tiene su repercusión en uno o en otro sentido. Aquí tenemos esta referencia: fumar, beber alcohol, el tipo de alimentos y la realización de ejercicio han sido subrayados como conductas muy directamente relacionadas con la salud. Todos entendemos que tabaquismo, pues tenemos afectación. Hay quien piensa inmediatamente en lo que viene siendo, por ejemplo, cáncer de pulmón, que es de los más letales, por cierto. Sin embargo, nos olvidamos que el humo del tabaco tiene contacto empezando con los dientes, los dientes que se vuelven amarillentos, ¿no? Y también pues, nos puede generar cáncer no solamente a nivel de pulmón, sino a nivel de lo que viene siendo las vías aéreas superiores. Pensemos en laringe, la orofaringe, los mismos tráquea, bronquios, bueno, el alcohol con sus repercusiones a nivel de la conducta, económicos, y también es en la salud propiamente, donde tenemos el problema, pues ya en los casos extremos, cuestiones de cirrosis hepática, problemas también de desnutrición. Bueno, por ahí, por el estilo, todo este punto, ¿no? Y entonces, pues, el nivel cultural de la persona o del pueblo, pues nos va orillando precisamente a la capacidad de adquirir hábitos saludables. O sea, ¿es posible? Claro que es posible. Y en esto, pues para adquirirlos, obviamente tenemos que hacer esa distinción, diferencia entre lo que me conviene, lo que es saludable y lo que me afecta, o sea, lo que es nocivo. Tenemos que irnos educando, porque esto es complicadito, pero habiendo pues voluntad se puede lograr. Y ahorita que con esto quiero hacer un pequeño paréntesis y rapidísimo. Tenía un profesor en la universidad que siempre en lo que nos daba la clase, él estaba chupando unos dulcecitos. De pronto desapareció de la clase y al poco tiempo regresó, lo vimos más delgado. Y bueno, ¿qué había pasado? Nadie nos había dicho nada. Pues el caballero tuvo un infarto y desde esa ocasión se acabaron los dulcecitos en el escritorio. Es decir, no hay que esperar, jóvenes, una situación de crisis para entender qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Y solidarizarse con la amistad, que también es algo importante en el caso de nosotros, primordialmente, como trabajadores de la salud. Es el material de esta oportunidad. Nos queda 1 minuto y medio para si hay alguna pregunta, pues estamos a la orden. Les escucho. Maestro. Diga usted. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Por qué comentaba al principio de las diapositivas que la pobreza incita a una mala alimentación? Primordialmente, O sea, sí. ¿qué nivel de pobreza? O sea, a eso me refería, me llamó la atención ese punto. Sí, por la cuestión, por un lado, de la accesibilidad o el alcance a la canasta básica, ¿no? Y por otro lado, porque las personas de nivel económico bajo generalmente tienen costumbres que vienen arrastrando y se les hace difícil cambiarlas. Y eso les lleva precisamente también a las afectaciones en la salud. No estamos condenando la pobreza, hay gente pobre, pero que busca la manera de educarse, ¿no? En ese sentido. Bien, espero haber contestado. Se nos acaba el tiempo, entonces quedamos a la orden. Por ahí les mandamos algunas otras indicaciones y en cuanto esté listo este material, se los compartimos también. Bueno, seguimos en contacto, jóvenes. Nos vemos en la siguiente.
Buenos días. Buenos días, maestros. Muchas gracias. Buenos días, Gracias. profesor.